Un Espacio para Ti 830 y por Twitter, @unespacio830. Nuestra línea telefónica directa es 5526-230057 y 58. Y también por WhatsApp, 5548-407230. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital 830M. Esto es Un Espacio para Ti y tenemos por la vía telefónica a la señora Patricia Mercado, quien es senadora en este momento por Movimiento Ciudadano, fue candidata a la presidencia, la primera candidata mujer a la presidencia, si no me estoy equivocando, y bueno, además muy activa en el tema de derechos civiles de todo tipo. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Habla Javier González. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, muchas gracias. No fui la primera candidata, fue doña Rosario Ibarra de Piedra. Correcto, tienes razón. En el 83 y luego en el 88 volvió a ser candidata. Bueno, pero hiciste olas ahí en ese momento en el partido que creaste en ese momento, Socialdemócrata y Campesino, me parece que se llamaba. Sí, Alternativa, sí. Oye, pues hablando de ahorita el tema del coronavirus es un tema, creo que el único tema prácticamente que hay. Nosotros tratamos de darle varias aristas y una es la económica y otra la de los derechos civiles, que yo lo que estoy viendo es que venía una lucha progresista muy interesante, muy eficaz, a favor de derechos de diferentes minorías, de los derechos de la mujer, una marcha muy importante, de todo tipo de derechos, y ahora como que viene un impas en el que aumenta la violencia doméstica, los derechos civiles como que quedaron ahí paraditos. ¿Nos puedes platicar un poquito qué va a pasar con esto una vez que acabe el confinamiento? ¿O acabará el confinamiento totalmente? No sé, ¿regresarán los derechos civiles como estaban? Bueno, mira, yo creo que sí, efectivamente, todas las luchas democráticas por el reconocimiento de derechos ante la diferencia, entre la diversidad, ¿no? Cómo la sociedad construye un piso igualitario de derechos, pues para que finalmente donde estés, ahora sí que donde te encuentres, si eres indígena, pero si eres persona con discapacidad, pero si tienes una orientación sexual distinta a la heterosexual, si eres mujer, o sea, hay muchas maneras de vivir la discriminación y la imposibilidad de alcanzar todos los derechos, ¿no? Derechos que ya tenemos consagrados en la Constitución. Son luchas de los últimos 30, 40 años, luchas democráticas en el país que finalmente logran este cambio constitucional para que en el artículo primero dejemos de hablar de garantías individuales y pasemos a hablar de derechos humanos. Y creo que pues son movimientos como muy importantes que fueron ganando todas estas reformas para el reconocimiento de derechos, incluidos los derechos sociales, los derechos económicos. Y pues en este momento, digamos, frente a la pandemia, pues lo que se nos presenta en primer lugar es el derecho a la salud, que finalmente pues es un derecho social, digamos, muy importante, ¿no? Es un derecho que tenemos ganado en el cuarto constitucional, que es el derecho a la salud para todos y todas. Entonces, en este momento, frente a una amenaza tan grande a la salud de las personas, pues finalmente todos, la idea, y sobre todo el gobierno, pero los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, pues tienen que responder para garantizar este gran derecho. Eso no significa que las otras libertades y los otros derechos quedan suspendidos, o sea, en ningún momento, digamos, en algún momento el Estado, ¿verdad?, tiene la facultad constitucional, según el artículo 29, de suspender garantías, ¿no? Pero finalmente, pues tampoco no hay una ley, digamos, que reglamente eso. Hubo algunas propuestas por ahí que dijeron, bueno, vamos a usar el 29 y por lo tanto llamemos al Congreso para tener una ley reglamentaria. Sin embargo, bueno, pues esto no tuvo mayores repercusiones. Creo que lo que más que restringir libertades, y en algunos lugares, digamos, algunos municipios que dicen, bueno, aquí no pasan a mi municipio
del otro municipio y tal, pues son decisiones como de políticas frente a la emergencia que no necesariamente han sido bien vistas, ¿no? O sea, realmente pensamos que en general todas las digamos, las acciones que se han tomado, pues no violentan estos derechos, estas libertades, un poco la libertad de tránsito, aunque la libertad de tránsito siempre tiene que ver con las personas, un derecho de las personas, no de los automóviles, no, o sea, no de las cosas de las personas, sino de las personas. Y sí, yo creo que esta libertad y este derecho, pues en algunos lugares, ¿no? Para proteger el derecho a la salud, pues se ha restringido y bueno, pues ha habido llamados a que no se haga, digamos, de manera violenta, sino que se llame en todo caso a la población a quedarse en casa. O sea, el tema del tránsito no es porque no puedes caminar, porque no te puedes transportar, sino porque para poder responder a esta pandemia necesitamos quedarnos en casa. Entonces, bueno, pues y todo lo demás, este gran movimiento fue una semana después de esta gran movilización de las mujeres a favor de sus derechos, en contra de la violencia sobre todo, y pues sí es un poco grave y se están haciendo distintas políticas en los estados y a nivel nacional, el tema de quedarse en casa, pues estas marchas, digamos, movimientos de mujeres fueron precisamente generados por el feminicidio, por el aumento del feminicidio y la violencia a las mujeres. Y entonces este confinamiento, pues lo que nos está trayendo en términos de reflexión de cómo lo resolvemos y cómo cuidamos a las mujeres, que en estas familias, en estos hogares, pues muchas de ellas, y los niños también, digamos, pueden estar en peligro frente a los agresores que ya, digamos, tenían esta relación de agresión desde antes, ¿no? Pero bueno, hay políticas ahí frente a eso. Pero bueno, pues eso me parece, digamos, que lo que estamos enfrentando es cómo cuidar la salud de toda la población y sobre todo, pues la salud de aquellos que son los responsables, que ese es su trabajo, que lo están haciendo con la mejor médico, voluntad y posible, pues que son el personal del sector Patricia, países como España, como Italia, que definitivamente tienen coartadas sus libertades de mucho más que aquí en México, absolutamente en algunos lugares. ¿Tú crees, la pregunta es esta, ¿crees que puede ser un parteaguas hacia mal? ¿O que una vez que se acabe esto, digamos el 1 de junio, en todos los países, España, Italia, México, vuelva todo a la normalidad y recuperemos las libertades que teníamos, que sin duda hoy son menos? No, sin duda vamos a recuperar libertades y volverán, digamos, el respeto a todos los derechos de organización, de reunión, de expresión, de movilización, de reunión, por supuesto que sí, digamos, esto ha sido restringido a partir pues de esta pandemia, y yo espero que el regreso sea un mejor estar, ¿no? Necesitamos sociedades pues que se reconcilien con la naturaleza, sociedades que se reconcilien con la economía, que realmente pues nos agarró, digamos, con esta división entre trabajadores formales e informales, la gran mayoría informales, es decir, no tenemos acceso a estos trabajadores que se están quedando pues sin posibilidades de ingreso y desarrollar sus actividades. Necesitamos al momento de recogernos ver cómo vamos a regresar para resolver este contexto, ¿no? Este contexto que la crisis, digamos, sanitaria nos arroja una crisis de bienestar, sobre todo por el tema de la posibilidad de que las familias pues salgan adelante, tengan sus ingresos y no perdamos empleos que ya los estamos perdiendo. Seguro. Pero que sean empleos que generen trabajo decente, es decir, con reconocimiento de derechos, con salarios vitales. En fin, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que discutir después. ¿Y cuál es tu visión, el regreso económico, a la vida económica de este país? Sin duda va a haber una recesión y va a haber un problema económico en muchos ámbitos, si no es que en todos.
¿Cuál es tu visión y qué tiene que hacer el gobierno para que salgamos del tema económico lo más rápido y lo mejor posible? Mira, yo creo que no hay que separar el tema sanitario del tema económico. Necesitamos resolver el problema que están teniendo las pequeñas y pues las microempresas, o digamos de 200, 250 trabajadores hacia abajo, para que son las que generan más del 90% de los empleos en nuestro país, que estas empresas se sostengan. O sea, que puedan responderle a sus trabajadores en términos de ingreso y que se sostengan y que puedan regresar cuando ya, digamos, las actividades no esenciales empiecen de nuevo a poder funcionar, pues lo hagan mucho más rápidamente. Entonces, lo que necesitamos ahorita es proteger un programa, y creo que esa es la gran discusión con el gobierno federal, entre los empresarios, entre los representantes de trabajadores, en el sentido de cómo hacemos eso en este momento, qué facilidades podemos dar para que sobre todo las empresas protejan el ingreso de sus trabajadores y no tengan que despedir, una política de 0 despidos para que efectivamente las personas puedan quedarse en casa. Entonces no hay que separar eso. Estamos en una crisis de bienestar con estas dos, digamos, por esta pandemia, que necesitamos que efectivamente en las próximas semanas el menor número posible de personas pues tengan adquieran este virus y nos den positivo y se enfermen y tengamos más incluso muertes en el país. Entonces lo que necesitamos pues es eso, o sea, es una respuesta económica aquí y ahora de fortalecimiento a quien genera los empleos para que efectivamente podamos cuidarnos. Y cuando regresemos tiene que ser un regreso donde podamos acordar los tiempos en un diálogo social entre trabajadores, empresarios y el gobierno, cómo se regresa, de qué manera se garantiza la salud y la seguridad en el trabajo. Mañana es el Día Mundial sobre la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y esto es fundamental. No podemos decir pues que regresen porque la economía se necesite, para que la gente no pueden regresar así. Así es, senadora. Le saluda Crispín Barrera, senadora Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Pues de la mano de la crisis sanitaria y de la crisis económica, pues también está la crisis de inseguridad, senadora, con un mayor número de homicidios dolosos diarios, ya supera el número de 100 diarios, con ya cerca de 50,000 homicidios a consecuencia de la delincuencia en lo que va de este sexenio. Y ahora se habla, impulsado desde una de las cámaras, desde la Cámara Baja, una amnistía para presos, aprovechando los peligros que conllevan el COVID-19. ¿Qué opinión le merece a usted esto, senadora? No, mira, yo voté a favor de esta ley de amnistía. Me parece que también, o sea, si nos situamos de nuevo en que el principal derecho que tenemos que proteger en este momento es el derecho a la salud, una persona en prisión pierde su derecho a la libertad, pero no pierde el derecho ni a la salud, ni al trabajo, ni a la educación. Eso lo tiene que garantizar el Estado en sus políticas de reinserción. Entonces, en este momento sabemos que los centros de reclusión, uno de los grandes problemas que tienen es la sobrepoblación. O sea, están totalmente, tienen una presión muy fuerte del número de personas más allá de sus capacidades. La ley de amnistía no es a los homicidas, aquellos que hayan cometido delitos con violencia, por supuesto asesinatos, no feminicidios, no secuestros, no los altos, digamos, los delitos de alto impacto, sino realmente pues aquellos
¿no? Que están ahí por situaciones sobre todo ligados a la exclusión, a la pobreza, que no tuvieron un abogado, que no lo siguen teniendo, y que quizás ya cumplieron el 50% de su pena, que realmente han estado bien, que no tienen sentencias más allá de 5 años. Si no tienes sentencia más allá de 5 años es porque tu delito es un delito menor y muchos de ellos son delitos No de son hambre, peligrosos, no son criminales peligrosos. para nada, no son peligrosos, no son peligrosos y sí corren mucho peligro estando adentro, y el despresurizar las cárceles implica que también los que están adentro, que son los más peligrosos y los más malos de los malos, también tienen derecho a la salud y el Estado debe proteger. Como todos los seres humanos. Pues Así te agradecemos mucho tu participación. El tiempo se nos va, pero la verdad es que nos das mucha luz de estos temas para que la gente que nos escucha sepa qué está pasando y cuál es el futuro, qué es lo que viene. ¿No es así, Crispín? Es correcto, senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias. A ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Regresamos. Esto es Capital Media 830 amplitud modulada y esto es un espacio para ti completamente en vivo. Javier González y Crispín Barrera. Regresamos.